Nos reúne un mismo deseo, vivir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz, Jesucristo. El Señor nos expresa. Yo soy el autor y consumador de la fe. Y este canal de YouTube, de esta comunidad de Sin Muros y Puertas Abiertas, es lo que predica, es lo que enseña, que todos pongamos nuestros ojos en Él. Los invito a que hagan ustedes su suscripción, a que hagan sus comentarios, a que nos hagamos conocidos a muchas personas. Eso hace que la escritura corra a gran velocidad a cada rincón del mundo. Un abracito a todos y muchas bendiciones. Bueno, mis hermanos, muy buenos días. Qué rico verlos, cómo están, cómo van en ese día tan hermoso hoy en el inicio de un domingo. No se les olvide suscribirse, dar un like, un comentario. Bienvenidos. Los que entran por primera vez también, bienvenidos. Qué rico verlos y poder estar en esta hermosa comunidad donde somos hermanos en la misma fe. Y venimos a aprender y venimos a recibir. Bueno, quería dar una pequeña introducción de lo que hemos venido viendo y lo que vimos en las dos últimas enseñanzas. Y vimos y nos recuerda a través de una palabra, a través del Señor Jesús, cómo está el ser humano, cómo estamos cuando nos muestra realmente nuestra condición de huerfandad, nos muestra realmente que tenemos una necesidad, nos muestra nuestro vacío y nos muestra realmente cómo estamos nosotros. Él hace a los discípulos, les dice, no se turben, no se asusten, no tengan miedo. Ahí muestra realmente que Él nos conoce muy bien. No podemos engañarlo y nos hace unas ciertas observaciones, o recibo a través de estas dos enseñanzas algunas observaciones. El que a veces no estoy atento, el que a veces no, a veces no entiendo ciertas circunstancias y no entiendo quién es realmente a veces el Hijo y el Padre. Y Él con amor nos enseña y les enseña a los discípulos que no hay necesidad de sentir miedo, que no hay necesidad de sentirnos huérfanos o solos, que Él está siempre y nos enseña a través de lo visible un camino, ¿no? Dice, yo soy el camino, soy esa verdad y los llevo a una vida que a veces nosotros no reconocemos y no entendemos a veces. Coloca una hermana en la fe a través de algo físico, un vaso, coloca un esfero en la que llevó la enseñanza, la hermana Jenny, y enseña realmente cómo es estar lleno. Habita en, y hay esa llenura, esa relación. Cuando tomamos y cuando entendemos que yo no soy el que tomo mis decisiones, sino que hay alguien que está ahí pendiente de mi vida. No sé, alguien quiere dar complementar esta de qué aprendió en estas dos últimas enseñanzas. Eh, pues no son enseñanzas sencillas, son enseñanzas con mucha riqueza. Digamos que lo que más me está llamando la atención es la identidad. Sin embargo, hablaba con unos hermanos de lo difícil que es entender que las cosas del Padre son mías. Tal vez por la imagen terrenal que alcanza a colarse como en ese entendimiento. Perdón por el ruido de Pepe. Pero es especial saber que Él nos quiere hacer parte de todo lo que es Él. Sí, a veces
Em, Creo que el Señor Jesús lo que nos quiere llevar, y a eso llevo la misma la enseñanza, no es como a volver a recordar, pero sí como lo importante realmente que es estar en la casa de Dios. Como el Señor Jesús enseña al hombre a dar ese orden, y eso es lo que vamos a aprender hoy. Eh, Vamos a mirar una parábola que ya vimos hace 8 días, y lo voy a como meter hacia un molino. Voy a poner a darle un poquito más, a molerlo, sacarle lo que más esencial, como dice una hermana, esos tesoros que a veces nos vemos, y vamos a llevarlo a un contexto mucho más profundo para hacer una pregunta, para generar una pregunta. Entonces, vamos a volver a leer Lucas 15. Quiero empezar con el 1 para darle contexto, y dice el Lucas 15:1, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces vemos ciertas personas, ¿no? Se acercan unos publicanos, unas personas que recaudan impuestos en el pueblo de Israel, que son llamados no agradables para el judío, para el hombre religioso, y como que cuestionan, ¿cierto? Y fuera de eso, ven pecadores, personas que posiblemente hay prostitutas, personas que no son nada bien vistas entre comillas, en un ambiente religioso. Y vemos también, y van, pero con una necesidad, ¿van a qué? A oírlo. Tienen hambre, ¿cierto? Van con cierta mirar qué es. Pero los fariseos también se acercan, y los escribas, gente muy renombrada que dice: yo conozco a Dios, yo sé cómo es que Él piensa, ¿no? Esta es la manera de vivir, pero realmente no está, nada están como direccionados. ¿Por qué? Porque empiezan a murmurar, diciendo: ¿y estos quiénes son? Este recibe hasta pecadores y con ellos come. ¿Cómo así? Entonces el Señor Jesús empieza a llevarlos a través de una parábola. ¿Alguien de pronto me puede decir para usted qué significa una parábola? Una historia con propósito. Una historia con propósito. ¿Quién más piensa usted que puede ser una parábola? Él siempre usaba de lo conocido para mostrar algo más. ¿Ok? O sea que empieza a tomar de lo visible, ¿cierto? Empieza a tener varias características. Empieza a mostrar a través de una parábola qué quiere, cuál es el propósito del Señor Jesús dar una parábola. Dime, Jen. La parábola tiene una característica y es que siempre utiliza como una historia y, y pues el fin es para poder explicar algo complejo, ¿no? Sí, ok. Entonces es así. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor Jesús empieza a mostrar a través de una parábola varias cosas. Cómo está el corazón del hombre, muestra el reino, cómo es el corazón del Padre y cómo realmente interviene, por qué está el Hijo ahí. Y hace, en su amor, aterriza a todos, y muestra realmente quién es ese Dios. Entonces busca de lo visible para poder que el hombre pueda llevar eso y entender una, una, un, un,
un tema espiritual profundo, algo que a veces no lo vemos muy a la ligera. Algunos piensan o pensarían que la parábola es una historia o un tema que quiere hacer Dios pedagógico, el Señor Jesús pedagógico, y no. Es un tema más estructural, más de la verdad espiritual, de una verdad que a veces no vemos, pero que es visible a través de lo que Dios dice. Entonces, él lleva una parábola y toca una que voy a tocar. Obviamente las tres parábolas que él habla acá en la escritura llevan a algo, ¿sí? Llevan a un arrepentimiento, llevan a cosas que vamos a ver ahorita. Pero vamos a empezar por la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Y no sé si alguien me quiere ayudar con Lucas 15:11 y volvemos a recordar varias cositas que vamos a entrar. También dijo, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces el Señor Jesús empieza a dar más profundidad y empieza a varias personas o varias situaciones. Digo, un hombre tenía 2 hijos, ¿cierto? Dice el Señor, empieza 2 hijos, uno menor y uno mayor.
Ellos van, o él va y le dice, Señor, eh, el menor de ellos a su padre dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. Él pide una herencia. Y ahí empieza el Señor Jesús a aterrizar a los que habían ahí, a esos eruditos, a esos escribas, a los de necesidad y a todos los involucra en esta parábola. Entonces, alguien le dice, y para eso, para el israelita es tremendo porque el menor pide una herencia. ¿Una herencia para qué la pide? No muchos días, y pues el padre le repartió los bienes a los dos, al menor y al mayor. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia, o sea, lo recibió. Y cuando es tremendo cuando un padre, cuando un hijo le pide la herencia, cuando le pide una herencia a un padre, le dice prácticamente para mí tú estás muerto. Yo pido, quiero vivir mi vida sin ti, quiero estar separado. No sé si le recuerda algo, pero parece el Señor Jesús y por qué lo quiero llevar a nuevamente a recordar por la riqueza que tiene, como dijo una hermana, pero en Génesis pareciera como si estuviéramos leyendo Génesis, como si estuviéramos mirando nuevamente algo que pasó, ¿cierto? El hombre se fue, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, apartado, no quería saber nada del padre, nada de su casa, nada, todo lo desechó, él estaba bien. Y vamos a mirar que realmente parece que como que no le fue muy bien. Se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Entonces, ¿qué fue lo que realmente perdió? ¿Cuál fue la herencia que malgastó? ¿Sí? Y ahí vamos empezando a mirar el corazón y la condición realmente de una persona que empieza a tomar sin el padre malas decisiones. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Cuál hambre? ¿Qué hambre está hablando el Señor Jesús? ¿Qué necesidad empezó a sentir ese que se alejó? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Entonces, miremos cómo el Señor Jesús empieza a mostrar varias situaciones, un Señor Jesús que entiende realmente cómo está el corazón del hombre y cómo realmente muestra también el amor de un padre, pero también muestra cómo actúa alguien que se separa. ¿Qué pasa cuando alguien se separa? Empieza a haber un hambre, un vacío, una necesidad, y empieza a faltarle muchas cosas y fuera de eso nombra un cerdo. Si ustedes miran para un israelita, en la época de un israelita, un cerdo es inmundo. O ustedes saben que un cerdo es inmundo, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque la ley decía que habían unos animales que Dios había determinado que podían comer y otros que no, porque justamente los consideraban inmundos y tenían unas características, y el cerdo entraba dentro de estos, e incluso hasta el día de hoy, el judío no come cerdo. Hasta la actualidad es así, ningún judío, eh, ni siquiera por decir algo, no sé, una tocineta o qué sé yo, ellos no consumen ni permiten que a su casa entren ese tipo de comida si vive, por ejemplo, alguien con ellos que no sea de su cultura, de su raza, no lo permiten. Esa escritura está en Levíticos 11,
7, donde dice también el cerdo, también el cerdo porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, los tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis, su cuerpo muerto los tendréis por inmundo. Entonces empieza a tocar unas fibritas ahí en esos religiosos, empieza a tocar cosas porque para ellos realmente, como dice la hermana, como dice mi tía allí, para ellos era algo que no podían tocar, no podían cuidar, estar una persona, un hermano ahí pidiendo cuidado sobre un animal que es inmundo, está tocando realmente una parte muy, muy que no les gusta, ¿sí? Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, para trabajar, cuidarlos. Eso para el judío es mortal. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, qué curioso uno ver, y aquí miro, para que tengan de pronto una pregunta, ¿qué relación tiene la herencia con alimento? ¿Qué relación tiene? Y vamos a empezar a mirar qué relación tiene la herencia con alimento. ¿Qué era lo que desperdició el hombre? ¿Qué fue lo que perdió? ¿Qué fue lo que... Ya es algo que a veces no miramos con detenimiento. ¿Será dinero lo que necesitamos? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, había un deseo. Cambió un lugar por otro y quería otro alimento. Un alimento que no era nada, nada bueno, nada para un ser humano. Para un animal de pronto, pero para un ser humano no. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Entonces, este hombre empezó a reaccionar, empezó a volver y empezó a entender cuántos jornaleros, qué para usted significa un jornalero. ¿Quién me puede dar una definición de jornalero? El que todos los días trabaja por el pago diario, día por día. Listo, un jornalero tenía herencia, un jornalero tenía identidad de familia, tenía derechos de hijo, un jornalero. Jornalero, lo que sí se veía es que estaban bien, ¿cierto? Ahí se puede mostrar realmente quién es nuestro padre. Entonces, en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo parezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Él dice, yo aquí lo soluciono, entiendo que cometí, reacciona y se va, me levantaré e iré a mi padre. Él estaba como para poder decir que está levantado, ¿cómo estaba él? Para llegar a esa acción. Caído. Caído, ¿cierto? Estaba en una situación donde él me dijo, yo me levanto, tomo una decisión y voy a otra dirección. Cambia la dirección. Entonces dice, ¿cuál dirección es? Pues va donde el papá, ¿cierto? Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entiende realmente qué fue lo que cometió. El Señor Jesús no habla algo por hablar. Empieza a mostrar realmente lo que es una persona cuando es separado de Dios, cuando toma decisiones y no entiende realmente, a veces no entendemos y todavía no entendemos a veces quién es nuestro Padre a través de ese Hijo que nos enseña tanto y que a veces no le ponemos cuidado. Y él colocó y dijo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo,
hazme como uno de tus jornaleros. O sea, ¿qué pasó? Para que él pueda decir, yo quiero estar acá, pero no, hazme como un jornalero. ¿Entendió quién era? Parece que no, ¿cierto? ¿Entendió que él tenía una identidad? Jenny. Pues me parece curioso que primero dice, bueno, si quieren, pues aunque sea, denme algarrobas. Está pensando en comer la comida del cerdo, ¿cierto? Y me lo imaginaba, si se va a levantar, pues estaría en una posición allá al pie de los cerdos. Y me va a levantar de aquí, voy a ir a la casa de mi padre donde hay abundancia de pan. Y luego está diciendo, pues yo me voy a la casa de mi papá, le voy a decir esto, esto y esto. Y allá aunque sea, hay comida de jornalero, va subiendo de categoría. Sí, aquí ya estaba pues comiendo con los cerdos, dice, bueno, aunque sea, pues ya no es cerdos, pero bueno, le voy a jalar aunque sea la comida al jornalero, porque ya pues no puedo ir a comer la comida que le dan a un hijo en casa de mi padre, pero por lo menos para los jornaleros hay abundancia de pan. Va cambiando un poco, digamos, la forma de observar el panorama y lo que está sintiendo, el deseo, pues seguramente lo que necesita, pero quizá muy fuerte, pues como tú decías, para un judío terrible estar con un cerdo, mucho más comer la comida del marrano. Entonces, imagínate, eh, pero desea, ya no se puede ver como me voy para donde mi papá, voy a ir a decirle que por favor, no lo alcanza a ver, pero, pero está pidiendo otra vez alimento y el enfoque muy tremendo que siempre está hablando de la comida. Y es tremendo a mí, bueno, ya después les doy pero vamos para adelante, una reflexión que tuve yo personal. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Entonces ahí el Señor Jesús empieza a mostrar realmente las características de su padre a través de una parábola. Muestra la realidad de la que es un padre realmente. Y dice, estaba lejos, lo vio su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. O sea, miran esa situación, lo vio de lejos, o sea que él estaba pendiente de su hijo, él quería que su hijo volviera. ¿Cuál era realmente el poder uno decir, ve, ahí viene alguien? ¿Sí? Es porque su padre estaba ahí eh, pendiente de ese hijo, Seguro esperándolo. esperándolo. Ahí empezamos a ver un poquitico el corazón. El Señor Jesús no solamente está hablando de dos personas, sino está hablando de quién es su Padre. Lo vio su Padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, cuando una persona dice digno, no soy digno, es porque estaba como, ya había salido, se revolcó, estaba comiendo ya, estaba con deseo de comer alimento de cerdos, estaba con cerdos, estaba mostrando realmente esa situación en la que uno a veces cuando está uno separado, eh, no, lleva a una situación que no tiene nada que ver con una persona que está dentro de la casa de Dios. Vacío, desordenado, inconsciente de muchas cosas, porque no era consciente. Pero el padre va y lo recibe con ese amor, corre para verlo. Y él está ahí para estar ahí con su hijo.
y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ahí empieza a ver realmente qué es lo que está haciendo. ¿Qué pasa cuando una persona está en ese lodazal, está con esos cerdos y regresa como estaba el hijo? Y el padre no lo rechaza, el padre busca lo mejor para qué nombre el Señor Jesús esas vestiduras, ese anillo, ese calzado. ¿Qué cree usted que él está llevando? ¿Qué lo quiere llevar? Yo me atrevería a pensar que podría significar una boda y también hacerlo digno de su casa. Empieza a restaurar ese hijo, ¿cierto? Empieza a darle identidad, empieza a quitarle cómo estaba, y empieza a hacer un proceso de amor y lo vuelve a lo que él es. Él quería ser jornalero. Él quería ver, en la casa de mi padre hay que abundancia de pan. ¿Qué significa el pan? ¿A quién está nombrando? Porque el pan, ¿qué creen ustedes que significa el pan? ¿Por qué nombra el pan? ¿O qué hemos aprendido sobre el pan? Mejor sería la pregunta. Dijimos que Él se presentó como el pan de vida, que era un alimento que tenía que ser pasado por todo un proceso para convertirse en ese pan, el que verdaderamente sacia y da alimento. Y dice que ese pan da ¿qué? Vida, ¿cierto? También da ¿qué? Comunión, que el pan también representa la provisión de Dios. Entonces, aquí va mi pregunta, y es por el motivo en el cual Dios me dio la oportunidad de estar aquí, y es cuál realmente sería la provisión. Y vamos a empezar a buscar un poquitico más cuál es realmente mi bendición, cuál es dinero, es casas, aunque son importantes, pero qué es lo primordial que quiere enseñar el Señor Jesús, el Padre a través del Señor Jesús. ¿Qué es lo que realmente es importante? Porque está mostrando un reino, un gobierno, está mostrando realmente qué es lo que yo necesito y no son cómo tomo esas decisiones. Pero Padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo, ¿no? Empezó a traer comida, alimento, empezó a hacer una fiesta, y eso tiene que ver con algo mucho más profundo. Y a veces no tenemos críticas, mire este man con quién anda, miren eso, pero son personas que necesitan. Y a veces buscamos personas que creemos que son, pero ¿qué es lo que realmente Dios nos quiere mostrar? Y vamos a hablar algo sobre la bendición, o sea, otra cita, realmente buscando realmente cuál es realmente mi bendición, qué es ser bendecido en el Señor, cuál es mi bendición en todo esto que yo vengo viendo, y ahorita terminamos, volvemos acá a esta escritura. ¿Quién me puede ayudar con Deuteronomio 29? Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú
y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, y de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y no nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios bendiga en la tierra a la cual, te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Qué, qué ven en esa porción de la escritura? ¿Qué podemos ver? ¿Qué características ven ahí? Habla de dos caminos, ¿no? Que claramente tienen consecuencias y pese a que pone los dos, sigue siendo un padre que aconseja tomar la vida. Y también me impresiona que no habla solamente de la persona, sino que habla de sus descendientes y también de los padres de él. Gracias. Pues hay varias características, ¿cierto? O sea, uno dice algo, por ejemplo, el Señor Jesús vive esa unidad del Padre, realmente uno entiende, hay muchas cosas, se empieza a unir y empieza uno a entender por qué usa la parábola. La parábola no es un cuento, no es una historia,
Está hablando de algo más profundo del Padre, más profundo del corazón del Padre, mostrando un reino, pero también mostrando el corazón del hombre. También está mostrando que hay cositas que yo debo de seguir estudiando son reveladas cuando yo estoy en una tensión. Y a mí me llama mucho la atención cuando empieza el 29, que es el Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Como a veces una persona, y cuando está en casa, ¿qué situaciones tiene? Una persona que está en casa es madura, una persona que está en casa está bendecida, una persona está estable, tiene identidad, podemos decir que está bien, ¿cierto? Pero también hay circunstancias en las que puede llevar esa persona que está en casa, situaciones que pueden pasar fuertes, pero ¿qué es realmente lo que Dios quiere decir cuando estoy bendecido, cuando estoy dentro de esa estabilidad? ¿Van a pasar situaciones duras? Obvio que sí. ¿Padeceremos? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que realmente Dios me quiere enseñar cuando me dice esto? Que tengo que empezar a estudiar un poco más, que a través de Él puedo aprender, pero también que Él me revelará cosas que solo Él me puede revelar a través, y hoy tenemos al Espíritu Santo, dado a través del Hijo, que nos revela realmente al Padre y al Hijo, que viven una unidad. Entonces, pero también nombra, como dice, dos caminos, la vida y la bendición y la maldición, la muerte y la vida, ¿sí? Este hombre estaba separado, estaba fuera de la casa del Padre, o sea que eso, cuando uno está separado, ¿qué quiere decir? Estaba muerto, pero ¿cómo así que muerto si está vivo? ¿Qué es estar fuera de la casa de Dios? Entonces, dice acá, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres, o sea, está hablando de arrepentimiento. El Señor Jesús está hablando también de lo mismo. Cuando se arrepiente, cuando vuelve una persona y reconoce, cuando va, y que es arrepentirse, volver a la casa, ir a lo que realmente es importante. Me gusta también donde dice, donde le da elección al hombre. ¿Por qué le da a Dios una elección? Porque le dice, bueno, yo te digo, yo te aconsejo, que tomes esta decisión. Toma, recuerda, y vamos a leerlo para poder a los cielos y a la tierra llamo por testigo, soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida. ¿Qué es la vida? ¿Y por qué dice Dios eso? ¿Y a través de quién es la vida? Y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, le dice, escoge pues la vida. O sea que un padre le enseña a un hijo, ven, escójalo porque es lo que necesitas. Porque estamos hechos para vivir en el Padre, no fuera del Padre. Y dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. Entonces, o sea que es atender, o sea que debo de obedecer. Y voy a nombrar algo que me gustó, que una hermana en la fe me enseñó, y dice que la obediencia es el mecanismo para que vea el fruto, ¿sí? Entonces uno mira, la obediencia es el mecanismo para que se vea el fruto. El fruto de cuando yo sigo al Hijo, reconozco que lo necesito y conozco a través del Hijo, porque recuerde que vemos que cuando vemos al Hijo, vemos a quién, al Padre, ¿cierto? Entonces estamos viendo realmente en lo visible el carácter del Padre, ya lo habíamos visto. Pero también el estar y permanecer produce un fruto. Pero también yo le coloqué el fruto prueba quién gobierna lo interior. O sea que
puede ser puede ser que yo estoy en la casa del Padre, muestro ese fruto, pero también puedo no mostrarlo, ¿cierto? Que a eso es lo que el Señor está llevando a través de esta enseñanza. ¿Alguien acá quiere dar una pequeña de lo que he venido entendiendo o lo que el Señor le ha venido mostrando? Me ha llamado mucho la atención hoy que pues hemos venido hablando del Padre, ¿cierto? Y de cómo actúa un padre. Mm, Hoy puedo notar ese Padre como, o más bien, ese amor incondicional, ¿cierto? Realmente de un padre, porque en la parábola del hijo pródigo, pues vemos eso como el hijo eh, le pide su herencia, ¿cierto? De una forma arbitraria, podríamos decir, o dándolo por hecho tal vez de que tiene una herencia, ¿cierto? Y le dice, deme lo que me corresponde. Y se va, como tú decías, de pronto haciendo referencia a que no lo necesitaba más, sino que quería era lo que él le podía dar y ya. Y se va, pasan todas esas cosas, se da cuenta que de pronto no está bien, empieza a recapacitar, ¿cierto? Empieza como a entrar en razón, dice ahí. Eh, pero él, digamos que de pronto uno siempre por costumbre o por tradición, cuando uno lastima a alguien, uno siente que esa persona va a estar enojado, va a estar eh, o va a ser rencoroso, ¿cierto? O me va a dar una lección, definitivamente. Creo que sí, obviamente cada acción trae una consecuencia, pero mira que él dice, bueno, aunque sea, pues yo la embarré, creo, y hice pecado contra el cielo y contra ti, pero aunque sea, creo que si voy para allá, pues que me ponga como un jornalero. Pero ese amor incondicional de su padre que lo está esperando, y le dice, no, 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 sí, de pronto la embarraste, pero tú eres mi hijo, te estaba esperando. Eh, Gracias por venir, ¿sí? No importa lo que hiciste, eres bienvenido, estabas muerto o eras muerto y ahora vives de nuevo, volviste a casa. Entonces me llama mucho la atención ese amor incondicional de un verdadero padre, ¿sí? Que de pronto a uno le cuesta mucho eh, pensar o decir, no sé, cometí este error, he pecado, pero todo eso acabó, todo eso terminó y en la hora del Señor Jesús, todo eso terminó. Él me ve ahora perfecto, me ve justo, ¿sí? A pesar de los errores que yo cometa, a pesar de las cosas que de pronto pueda hacer que no están bien, pero ese amor incondicional de decir, si estoy en la casa de mi padre, él me está esperando, me puede recibir o me va a recibir y no de cualquier manera. Hace fiesta, mató al mejor becerro, le dio buenas vestiduras, un anillo, ¿cierto? Entonces, eso me llama mucho la atención como ese amor incondicional de un padre. ¿Alguien más quiere decir algo, aportar a la enseñanza? Sí, estaba pensando en, en las características que describe la parábola, donde dice, bueno, es que estaba recordando por un momento las palabras del Señor Jesús cuando dice, ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, ¿sí? Porque fue echado fuera. Y uno dice, ¿fuera de dónde? Y cuando él dice en las enseñanzas anteriores que veíamos, voy a ir a preparar un lugar para que estén donde yo estoy. Entonces uno piensa, con razón él dice, apartados de mí no podéis, no hay nada, porque todo realmente se da es en casa del Padre, ¿sí? Allá es donde está todo. Y uno cuando ve
pues todo, digamos, este enlace de la escritura, estas conexiones para poder ver cómo ese deseo de ese padre que siempre ha querido lo mejor para su hijo, como estaba diciendo Angie, le da la oportunidad, es decir, no, a pesar de que le da la oportunidad de escoger, escoge pues la vida, eh, también muestra esa libertad que le da, ¿sí? Y yo aquí quiero poner un poquitico de ají porque justamente estos días escuchaba a un hombre que decía, yo quiero hablarles de Dios, miren ese Dios que ustedes tanto hablan, tan malévolo que es, decía, porque puso la trampa en el huerto. ¿Mm? Él decía que era una trampa haber puesto el bien y el mal, eh, pero pensaba justo en que cuando le dice al hombre, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Escoge pues la vida para que te vaya bien. Pero eso significa que en verdad Dios había puesto esa libertad para que el hombre pudiera determinar, pudiera libremente escoger y no un ser que está sometido, un ser que está solamente, o sea, no, es que usted tiene que estar aquí conmigo como si estuviera robotizado, pero en verdad el hecho de que el hombre pueda escoger dice mucho del carácter y de la naturaleza de ese padre, ¿sí? Que tenía que ser así, porque la gente que no conoce, digamos, a Dios, tiene este tipo de expresiones diciendo ese Dios que pone el mal ahí, que pone la tentación, que pone todo eso, porque desconocen que Dios no tienta a nadie. De hecho, le advirtió cuando estaba en el huerto y le dice, no comas porque te mueres. ¿Mm? Pero lo único que mostraba esto, sinceramente, es que, que Dios es tan respetuoso de la libertad del ser que ha creado y no lo podía crear de otra manera, porque sin libertad, ¿qué tipo de ser hubiera creado? Pero lo pone con esa libertad allí en ese huerto y diciéndole, además puedo confiar en que vas a escoger lo correcto. Es más, te lo voy a dejar en medio del huerto. Simplemente no lo comas, porque pues te mueres. Pero cuando él regresa y viene a rescatar esta humanidad, eh, con todo y eso vuelve y da la libertad de decir, escoge. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Y el hombre siempre tiene la opción de decir si quiero o no quiero. ¿Sí? Y claramente sí, lo que es absoluto es fuera de él no hay nada. Es decir, la vida está con él. La vida está al lado de él. Fuera de él no vamos a hallar vida. Eso sí está claro. Pero, pero es la opción que le deja al hombre de elegir, de escoger. Si tú quieres, pues no escojas este camino. Pero no hay nada que hacer porque la vida está en él. ¿Sí? Y eso a veces puede sonar muy duro para mucha gente, ¿sí? O sea, es que incluso dice es impositivo, porque si me escoge, tiene la vida y si no, no. Pero claro, es que no es una opción, Él es la vida. Y fuera de Él, pues no hay vida. Por tanto, o se tiene vida en esa casa, en Él, o no se tiene. Entonces es increíble que, que ese padre hace esa invitación siempre a que el hombre esté en Él, que regrese a Él, quien se ha desviado. Y a mí me gustaría, más allá de cualquier cosa, pues, como hacer una pregunta. ¿Cuál fue esa herencia? ¿Cuál es la herencia que consumió y después no tenía para comer? ¿Cuál fue la herencia? ¿Cuál es la herencia que el otro también la tenía y no la usaba? ¿Y cuál es nuestra herencia hoy como hijos? ¿Sí?
Y como decía Pipe, sí, pues la pidió como arbitrariamente, porque una herencia cuando se da, cuando muere el testador, pero él la pide antes. Dice, no, démela que me voy. Y la quiero usar. Fue claro que un atrevimiento, ¿sí? Como me importa 5, o sea, me he dicho, ya quiero es que te mueras porque necesito mi herencia. Eh, y sí, él se la entrega. Y por supuesto le dio un mal uso. Pero ese que está en casa también, que tiene también herencia porque se la repartió a ambos, tampoco hace el uso correcto de esa herencia, ¿sí? Por eso sí hay como muchas preguntas allí en esa parábola, para decir qué fue lo que él quiso decir con esta historia que relata de esa manera, hablando de, por supuesto, identidad cuando todo lo que hace, pero además, porque esa herencia era tan importante, porque siempre dice que somos coherederos con Cristo, ¿de qué? La pregunta sería, ¿cuál es la herencia? ¿Sí? Y, y pues creo que el énfasis de nuestro buen Padre acerca de cómo es Él y cómo actúa con respecto a sus hijos, creo que es demasiado esperanzador porque nunca va a dejar de ver a un hijo como hijo en potencia. Solo quiero que te arrepientas, porque es que arrepentirse es volver a Él, volver a su mismo pensamiento, a esa unidad. Y, y pensaba, pues cuando él envió a Juan el Bautista, le decía, ve y predicas que se arrepientan, arrepentidos y bautícense. Y realmente sin un arrepentimiento, pues no hay, porque yo no puedo estar en una condición X y decir que estoy con. No es verdad, no es posible. Eso es todo lo que quería decir, Alexito. Gracias por esos aportes y sí, a mí me goza realmente ver cómo el Señor lo aterriza, cómo el Señor a través de una parábola muestra realmente qué fue lo que Dios nos dio. El Señor nos dio a nosotros vida, capacidad para tomar una decisión. Nos dio autoridad, que es una identidad, y como que no es importante para nosotros. Entonces, mi pregunta vuelvo y la da. ¿Cuál es realmente la verdadera bendición? ¿Qué es ser bendecido? ¿Cuál es la bendición realmente que está hablando el de yo decir? Porque a veces malinterpretamos esa palabra de soy bendecido. ¿Y cuál realmente es eso? Y cómo realmente Dios aterriza tanto al pecador, pero también como al religioso, ese que dice que sabe, y no lo daña, no lo destruye a ninguna de esas personas, simplemente los aterriza y los lleva realmente a un camino, y a un camino que es el del Padre, un camino que me trae, que me trae un tema de reflexión y me hace entender cuál es qué me diseñó, por qué necesito tanto estar en la casa de mi Padre. ¿Por qué soy tan bendecido cuando estoy dentro de Él? Y a veces decimos, no, pero yo no me siento bien, yo no creo que sea bendecido porque yo no tengo carro, ando a pie, a veces ni tengo pan, a veces no hay en la comida, a veces esto, ¿qué realmente es? No, yo no me siento exitoso, yo no, ¿cuál es lo que Dios realmente está hablando? Porque Dios nos aterriza también en la madurez. Dios nos aterriza a saber realmente qué es estar, qué es ser, hijo, que no he perdido, que no me lo han quitado, que es yo soy. Porque este hombre dice algo muy tremendo y dice el padre, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. O sea,
porque mi hijo muerto era, ya que separado, lejos, y ha revivido. ¿Por qué ha revivido? Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Es a veces el hijo mayor, que es el que determina lo religioso, no entiende realmente a veces el amor del padre. Pero el padre está con danza, está con lo mejor, con cordero, está pendiente, ahí viene. Ese es el amor verdadero. A veces creemos que el padre es eso, y nuestro entendimiento lo que hace eso es separarnos más, en vez de entender realmente quién soy. Entender que yo tengo un diseño, entender qué quiere decir pródigo. Y quiero, para terminar eso, es un pródigo es un derrochador o un despilfarrador, el que gasta sin medida. Eso es una persona que derrocha, que no entiende, que no reconoce realmente quién es él. Y este hombre vuelve y recibe, ¿cuál es la herencia? Recibe identidad, recibe la vida nuevamente, recibe un lugar, una ropa, lo transforma. Es hermoso realmente esto. ¿Cuál es mi bendición realmente? Y eso me lleva a mí a veces, porque yo estaba en esa situación de ese hijo mayor, ese que creo que estoy en la casa. Ese hijo que a veces pienso, y realmente no estoy entendiendo a veces nada realmente de lo que Dios me quiere enseñar, lo que es un ser, lo que es estar bendecido en Él. Me gustaría hablar de algo que leí esta semana, que decía que lo opuesto al gozo es estar insatisfecho o querer estar en otro lugar en el que está, en el momento, en un tiempo diferente al que está. Bueno, en resumidas cuentas, insatisfecho. Y la palabra por todos lados nos habla que en el Padre encontramos gozo, encontramos descanso, encontramos paz. Y no se trata de evitar X situación, X sensación, no se trata de omitir lo que el Señor pone en nuestras vidas. Yo quería leer este verso que está en Isaías 55. Dice, pensando en lo que preguntaba Jenny acerca de la herencia, y en que lo pudo haber malgastado, que fue finito, que se acabó en algún momento, versus el que ya estaba vivo en la casa, pero amargado. Entonces dice Isaías 55, del 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, porque gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Entonces pensaba en el que está en la casa preocupado porque se le acabe, tal vez, o angustiado pensando en el otro, pero en realidad la gracia siempre ha sido con él abundante. Mientras que el otro gastó y que se le acabó, para volver a donde el Padre a un precio que no se acaba, a una herencia que es eterna y que realmente dice, sí, sacia el corazón. Gracias por este tiempo, hermanos. Gracias por participar. Ahí estamos, aprendiendo y entendiendo un poco más. Dios les bendiga.